Buenas tardes, buen sábado para todos. Esperemos que pasen todos un buen fin de semana. Y ahora pues vamos a iniciar el programa gerontológico sabatino. Bueno, como ustedes podrán ver, nuestros programas contienen una información muy importante, pero siempre tenemos que ser alegres, ¿no? Siempre ser amenos, lo que no significa que los contenidos que nosotros propalamos que no sean de calidad. Por el contrario, acá invitamos al análisis, a la reflexión, ¿no? Y a la posibilidad de inducir a cambios positivos, tanto en la valoración de las personas mayores como también del proceso de envejecimiento en el cual estamos todos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos bueno, primeramente voy a compartir con ustedes algo que yo he escrito el día de hoy y que tiene que ver justamente con la forma como las personas vemos el tema del envejecimiento y realmente eh, no se le considera como algo, como un proceso lineal, continuo, pero ahora vamos a ver qué tan complicado realmente, qué tan complejo es este fenómeno del proceso de envejecimiento. Bueno, los voy a compartir este escrito. El proceso de envejecimiento es un fenómeno de muy alta complejidad, ¿no? A pesar de ciertas definiciones simplistas, lo de lineal y continuo también es muy relativo. Dentro de este proceso que es inducido por nuestro estilo de vida, puede ralentizar ese proceso de envejecimiento e incluso hay evidencias de cierto rejuvenecimiento dentro del proceso de envejecimiento. Es decir, la ralentización, ¿no? Y la recuperación de partes de nuestro organismo que estaban dañadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto genera muchas veces lo que podría llamarse un retroceso de la edad biológica, que es un tema que ya está plenamente confirmado por los científicos serios. Ahora, el fenómeno de la diversidad, la heterogeneidad del proceso de envejecimiento va incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Nuestros órganos no envejecen igual, probablemente, porque nuestro estilo de vida determina que algunos órganos de nuestro cuerpo pueden estar más o menos dañados que otros, ¿no? Nuestra medida del tiempo no tiene nada que ver con el reloj del envejecimiento. Ojo, no tiene nada que ver. Es decir, eso de decir que querer igualar la medida con la que nosotros medimos el tiempo, no. El envejecimiento tiene su propio reloj y es muy distinto para cada persona. Entonces, como decíamos, el envejecimiento es un proceso que se da dentro de la dimensión del tiempo, pero no por una causa directa del tiempo, o sea, no simplemente porque transcurrió un minuto o un día, te envejeciste más, no, no es tampoco tan simple la cosa. Entonces, dentro de la dimensión del tiempo, pero no por una causa directa o unidad solamente por el tiempo. Ahora, recordemos, es cierto que de alguna manera el envejecimiento siempre avanza al final, ¿no es cierto? Pero no sigue una línea continua, como muchos dicen, que es algo que sigue un camino prácticamente dependiente, ¿no? O sea, hacia abajo. Pero ese descender no es que a la larga, de todas maneras, envejecemos todos, ¿no es cierto? Pero no es una pendiente, es más bien algo más, es algo que a veces sube, baja, al final bajamos de todas maneras, pero que no es algo lineal, no es algo como una pendiente, en el cual simplemente es pura caída, no es así. Eso ya está totalmente comprobado. Entonces, es más, nuestro estilo de vida, las cosas que nosotros vamos recuperando, cuando recuperamos nuestra salud, por ejemplo, cuando comenzamos a adoptar mejores hábitos, tiene un efecto muy positivo sobre este proceso de envejecimiento. Entonces, el simple transcurrir del tiempo
no es envejecer. A veces yo veo bastante confusión de que parece que la gente dijera que porque el tiempo transcurre, eso significa envejecer. No es así. Y ya le he dicho ya bien claro. Una es la cuestión cronológica relacionada con nuestra medida del tiempo y la del envejecimiento, que es totalmente paralela. No tiene nada que ver. Entonces, el vivir, ahora también hay que aclarar una cosa. Pareciera que dentro de varios conceptos en lo que se maneja usualmente el tema de envejecimiento, se amarra esto con una cuestión puramente cronológica. Entonces, ¿qué cosa es la consecuencia de esto? La vida es envejecimiento, según esa manera de ver, claro. Y el envejecimiento es vida. O sea, en cierta forma es una idealización del envejecimiento, cuando tampoco no es cuestión para idealizar. Ahora tenemos que verlo. Ahora, pero ese descender, como digo, no es algo que se dé así, como una pendiente. Hay momentos en que subes, bajas, ¿no? Te recuperas, cosas así. Entonces, el vivir en sí no es envejecer, sino, ¿por qué? Porque el envejecimiento es parte del proceso de la vida. Y por lo tanto, ser solamente una parte del proceso de la vida no es un sinónimo de vida. O sea, tú no puedes decir que envejecimiento y vida significan lo mismo. No, no es así. Por tanto, no se puede decir que una persona envejeció porque cumplió ayer, cumplió más años, ya envejeció. No tiene nada que ver con nuestro reloj. Acuérdense de eso. De repente no envejeció ese día, más bien al contrario. Entonces, como yo le digo, el tema del envejecimiento es complicado, es complejo, es diverso, es heterogéneo. O sea, no se puede simplificar la cosa y decir simplemente que es un proceso que se da en la vida y que todo el tiempo paras cayendo hasta que llegas a la muerte, algo así, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, no es así tampoco. Entonces, en lugar de decir que envejecemos desde que nacemos, ¿no? Yo diría más bien que estamos programados para envejecer. Biológicamente sí. O sea, claro, hay que recordar una cosa que nosotros compartimos con todos los seres vivos, es ese proceso de la vida biológico, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros como seres vivos, de todas maneras ya tenemos una programación para envejecer, pero cada persona es diferente de otra y influye tanto la genética, pero mucho más el estilo de vida. Entonces podemos decir que todos estamos programados para envejecer, ¿no es cierto? Pero no vamos a decir entonces que el envejecimiento es parte de la vida, pero no es la vida misma. También estamos programados para morir, pero eso no quiere decir que estamos muriendo desde la concepción. ¿No les parece? Entonces, esta cuestión hay que manejarla con lógica también. Entonces, decir que un embrión está envejeciendo porque se comunica con la mamá y no sé, la verdad me deja muchas dudas de los absurdos comentarios que escucho a veces para querer sustentar algo que no se puede sustentar de esa forma. Como ya les dije, además, cada persona envejece diferente y nadie comienza igual que el otro el proceso, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta y por eso decir que lo más correcto que podemos decir es que sí, es cierto, tenemos la programación, sí, para envejecer, claro, lógico. Es como una programación que tenemos, pero nadie es igual al otro. ¿Ya? O sea, todos tenemos un modo, y aparte va a influir la cuestión epigenética. Cuando hablamos de epigenética, nos estamos refiriendo a cómo nuestro estilo de vida, o todo lo que nosotros hagamos dentro de este proceso, nos va a modificar de alguna forma, va a influir sobre el ADN, y al final de cuentas, la consecuencia es que incluso podríamos heredar algunas de estas modificaciones que hemos introducido nosotros, ¿no?
Y esto, por eso es que hoy día la epigenética se ha convertido en una parte muy importante hoy día de la biología, y hay que tomar en cuenta esto. Por eso es que hay que decir, nuestro estilo de vida al final pesa más que todo. ¿Ya? La parte genética, un porcentaje más pequeño. Pero ¿qué es lo que hacemos con nuestra vida o en el desarrollo de la vida? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces vamos a decir de forma contundente, ¿no?, que el envejecimiento, por ser un proceso muy complejo, ¿no?, y por lo tanto y tiene su propio reloj, como se dice. Eso de decir que porque mañana yo voy a cumplir un año más, quiere decir que me envejecí mañana porque nací un año más. Eso son tonterías. Hay que decirlo fuerte, son tonterías. No es cierto eso. Entonces, ahora, el proceso de envejecimiento tiene altas y bajas. En un momento subimos, en un momento bajamos, aunque de todas maneras tenemos que declinar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque biológicamente nosotros estamos ya condicionados, ¿no es cierto?, a vivir un determinado tiempo, no a vivir más de ese tiempo, porque si no, de otra manera, viviríamos pues 200 años, ¿no? Entonces, lo que sí se ha demostrado, la ciencia, es que aparentemente lo máximo que podría vivir hoy en día una persona sería 120 años, aproximadamente. Todo se ve en aproximaciones, acá no hay una regla general para esto, ¿no? Y ahí obviamente la genética tiene que ver, ¿no es cierto? Ahora, con el tema de la longevidad, ahora, ¿cuál es el propósito? Porque algunas personas, algunos científicos dicen que el envejecimiento, si bien es un proceso natural de la vida que uno tiene que llevarlo pues de la mejor forma, sin embargo sí se convertiría en un riesgo mayor de enfermedad, ¿no? Y por eso tal vez se podría explicar por qué cuando uno va al hospital, por ejemplo, de la Seguridad Social, en la cola que ves, la mayoría son personas mayores que están en la cola. Es cierto, eso no lo podemos negar. No podemos idealizar esa realidad, eso es real, ¿no? Yo voy al hospital del seguro, la mayoría de las personas que están haciendo la cola para ser atendidos son personas mayores. Entonces, sí, entonces hay que decir la verdad a la gente, nunca idealizar, pero tampoco asustar ni tampoco aterrar, porque la persona que sabe vivir bien con buenos hábitos va a mantener sus niveles, digamos, de funcionalidad lo más alto posible durante mayor tiempo de su vida. Ahora, ¿a qué se debe estos estudios que se están realizando últimamente? Es con el fin, porque hay personas que critican, porque hay gente que quiere hacer negocio, obviamente, y quieren ofrecer incluso productos para rejuvenecer, o cosas así, ¿no? Ahora, y en eso es cierto que hay mucha estafa también ahí, hay estafa, que podemos decir, cosas que hay pseudociencia incluso, pero hay que separar la paja del trigo y hay que entender lo que verdaderamente, lo que los científicos sí nos dicen que sí se puede, que es real. Entonces, lo que sí, el propósito, en todo caso, para tratar de ralentizar el envejecimiento, para que el envejecimiento sea más lento, más manipulable en favor nuestro, incluso retroceder un poco la edad biológica, eso tiene que ver mucho con el tema de la salud. Porque la idea es que si el envejecimiento es un alto riesgo para la enfermedad, obviamente, si se puede obrar de esa manera positiva sobre el proceso de envejecimiento, eso significaría menos enfermedades. Entonces la idea sería no pensar en hacer negocio con eso, sino por el contrario, dar un servicio para la humanidad. Lograr que las personas puedan llegar a ser mayores, por ejemplo,
sin esas enfermedades típicas, ¿no? Que se dan muchas veces o que se manifiestan, porque no siempre son enfermedades llamadas de la vejez, no, no, no. Muchas enfermedades en realidad se están cultivando ya desde antes, y de repente no tenemos muchos síntomas, no lo vemos en ese momento, pero más adelante lo vemos. Entonces, el punto es de que, por ejemplo, las proteínas betamiloides, como algunos neurólogos lo han dicho, han descubierto que el cerebro de una persona ya tiene la proteína betamiloide antes de que se den los síntomas, antes de que se den los síntomas del Alzheimer. Es decir, se podría descubrir cuáles son las personas que tienen la posibilidad alta de tener Alzheimer. Y una de las cosas que dicen justamente los neurólogos y los científicos es justamente eso, que cuando más temprano se puede hacer un examen, ¿no?, del cerebro, entonces la posibilidad de evitar que se produzca la enfermedad sería más alta, ¿no? Entonces, ahí sí hay muchas cosas que realmente, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre exactamente que preocupa en todo caso a las personas? Es justamente el hecho de que sabemos que el sistema inmunitario, nuestro sistema inmune, ya no va a ser el mismo con el paso de los años, ¿no es cierto? Entonces, hay una reducción de la capacidad de defender el sistema inmunitario. Y esto es lo que justamente generaría que la persona mayor pudiera enfermar más que lo que podría ser otras personas. Sin embargo, ya vemos ustedes, ¿no?, que el estilo de vida de los jóvenes, el estilo de vida que mantienen algunas personas de edad madura, no es bueno. Entonces están cultivando un mal envejecimiento, un envejecimiento negativo, con una serie de patologías, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que cuando si nosotros de jóvenes no hacemos ejercicio, no nos alimentamos bien, ya tenemos vicios, difícilmente podemos esperar un envejecimiento saludable, ¿cierto? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. En cierta forma, hay muchas personas que hablan incluso de aprender a envejecer. Claro, evidentemente, ese sería como una lección de vida, ¿no? Como un aprendizaje de cómo deberíamos nosotros. Y lo más importante de todo es que este conocimiento nos debe servir a nosotros para protegernos nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Quién mejor que uno mismo para cuidarse? Y no se trata de que recién te vas a cuidar cuando ya tienes más de 60, no. Ese cuidado se da en todo el proceso de la vida, porque al final de cuentas lo que tú hagas durante ese proceso va a desembocar en un buen o mal envejecimiento. Eso está clarísimo. Entonces, lo importante aquí en esto Ahora, ¿qué cosas nos dicen algunos profesionales? Nos dicen que hay muchos negocios con la cuestión del anti-envejecimiento, el anti-aging. Es cierto que a veces se vende productos para parecer más joven, pero yo no me centraría en esas cosas tan secundarias, ¿no? Porque en realidad hay que decirlo, miren, el envejecimiento es tan complejo y tan diverso que una persona puede que tenga arrugas, puede que tenga canas, puede que tenga poquito cabello, pero sin embargo puede estar perfectamente sano y funcional, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que importa? ¿La simple apariencia o de repente estar plenamente sano? Entonces, nosotros tenemos que dar prioridades, fijarnos en las cosas importantes, porque al final de cuentas, el querer enmascarar o querer disfrazar el hecho de que tenemos 70 o 80 años no es tan importante como el hecho de que estemos lo más saludable posible. Y saludable posible, ahora también un punto, también hay que decirlo, ¿no? Hay que aclarar. La piel es un órgano del cuerpo también importante. Ojo. Y el hecho de que tú te cuides la piel, que te eches cremas, que te eches
¿cómo se llama estos protectores solares? Me parece muy bien. ¿Por qué no? Porque la piel también es un tema de salud. ¿Ok? Pueden haber estas enfermedades de la piel, ¿no es cierto? Hay cáncer de piel, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, tampoco no hay que denigrar porque a una persona, a una señora, le gusta, pues, cuidar su apariencia. No tiene nada de malo eso, en realidad, ¿no? Así como una persona, así como la persona si quiere pintarse su cabello, como ahora está de moda, ¿no? He visto que se pintan lila, medio azulado y todo lo demás, que lo hagan, y eso no tiene nada de mal. Porque al final de cuentas, cada uno tiene que tener su propia personalidad. Uno tiene que ser como es, ¿no es cierto? Si a mí me gusta ser un poco extravagante, voy a ser extravagante, ¿no? Me gusta ser así soy yo. Entonces, las personas hay que respetar los gustos de la persona, lo que le interesa a la persona, y eso tampoco no hay que criticar. O sea, no criticar eso. Ojo, la piel también hay que cuidar. También es un tema de salud. Entonces, por lo tanto, no equivoquemos las cosas. No digamos que la persona que se está cuidando la piel es una persona edadista que solamente quiere enmascarar. No, no necesariamente. No necesariamente. Ahora, claro, yo sé que hay personas con dinero que pueden invertir hasta en una cirugía plástica, pero eso no dura mucho tiempo, ¿no? Una cirugía es una jaladita acá, pero es un gasto de dinero cuando en realidad debería invertir, ¿sabes en qué? En estilo de vida, en mejorar su salud, alimentarse mejor, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no? Y hacer más vida social, bailar. Ahí ese sería más importante, en todo caso, que una jaladita de la piel, ¿no? Algo así. Entonces, hay que valorar la vida, ¿no? Y valorar la vida es valorar la vida en sí misma, ¿no es cierto? Pero obviamente no podremos disfrutar de ella si estamos enfermos, ¿no? Pero incluso una persona que tiene alguna enfermedad controlada también puede disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Si una persona tiene hipertensión, pero su hipertensión está bien controlada, puede disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Igual también como un diabético que también se controla y se cuida, también puede disfrutar de la vida. Es decir, la cuestión es acá, ser el mayor tiempo posible totalmente autónomo e independiente. A eso es lo que tenemos que lograr. La plena autonomía e independencia de nuestro proceso de envejecimiento. ¿No es cierto? Tal vez en algún momento podamos tener hasta una pequeña discapacidad. De repente nos da una artrosis, algo así, pero a cuidar esa artrosis, pues, ¿no? Ahora, si tú ves ese tema que tiene una artrosis que ya ha sido ya diagnosticada, hay que cuidarse, ¿no? Para evitar la discapacidad. Ahora, incluso la propia discapacidad no debería ser motivo para que la persona pierda su autonomía. La autonomía nunca debe perderse, salvo en el caso inevitable de una demencia, por ejemplo, en que la persona ya no puede ver por sí mismo, ¿no? Está ya en la demencia. Pero una persona, incluso con la discapacidad, puede, de alguna forma, expresar su autonomía e incluso con su silla de ruedas y todo, puede ir a una reunión y estar también tranquilo con las demás personas. No hay tampoco que estar discriminando ni nada. Entonces, todo esto lo digo porque definitivamente la complejidad del tema de envejecimiento y sobre todo lo que nosotros aspiramos en la vida, tenemos que tener también otra cosa muy importante, motivación a hacer algo. Hay que crear proyectos de vida. Si ya la persona ya se jubiló, pues, si ya se jubiló, pues busca otras cosas interesantes que te gusten hacer, ¿no es cierto? Y si quiere seguir trabajando, también lo puede seguir trabajando. O sea, la persona el derecho, tiene el derecho de
manejar su vida como uno desea, ¿no? Entonces puede uno seguir trabajando o dedicarse a otro tipo de actividad que de repente durante el tiempo de su vida, por su trabajo que tenía, no tuvo tiempo de hacerlo. Ese es un caso, por ejemplo, que yo también conocí de un médico jubilado que a él le gustaba el arte, ¿no? Y se volvió escultor, aprendió arte y entonces yo tuve la oportunidad de entrevistarlo brevemente y me dijo que él estaba feliz porque antes cuando era médico no tenía tiempo para eso. Entonces ahora que ya está jubilado, se dedica al arte. O sea, ahora esculpe, ¿no? Es escultor ahora, imagínate. Y entonces esas son cosas buenas, son cosas positivas. Que decir que porque llegas a pasar de los 60 años la vida se acabó, no. No es que se acabó, sino que simplemente pasas a otro proceso, a otro momento, pero hay que recordar una cosa, que el envejecimiento y la vejez es heterogénea y diversa. Entonces, por lo tanto, algunas personas van a entrar a ser personas mayores en las mejores condiciones, mientras que otros no, ¿es cierto? Y hay que respetar siempre el derecho de las personas mayores, lógicamente, pero también hay que ver una cosa, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, si yo estoy totalmente saludable y fuerte y estoy en una cola, pero yo veo si hay una persona de 50 años que tiene discapacidad, tiene más dificultad que yo de estar parado, que pase ese señor. O sea, no es cuestión solamente acá de la ley, que porque la ley dice, no, yo, si yo me siento muy bien, que estoy fuerte, yo no necesito quedárselo a la persona que necesita. Esa es mi manera de ver. Yo creo que, si bien es cierto, los derechos que tenemos nosotros nos dan la atención preferencial. Claro, yo puedo acceder a la atención preferencial y exigir mi atención preferencial. Pero si yo veo que hay una persona que lo necesita más que yo, y yo estoy sano y estoy fuerte, que pase esa persona. Esa es parte de mi ética, de verdad, de mi manera de ver. O sea, no sé, a veces me avergüenza ver que yo tengo que ir a una cola donde no, yo no necesito eso. O sea, no necesito. Y es más, cuando uno es sociable, aprende hasta conversar con la gente de la cola. Yo me hago amigos de la gente de la cola. Y así no me aburro, ¿no? De esperar mi turno. No me aburro de esperar mi turno. No me impaciento tanto, ya estamos conversando. O sea, hacemos amigos. Eso, la sociabilidad, es muy importante para el desarrollo de la cuestión del envejecimiento. La sociabilidad. Ahora, tú puedes vivir solo, ¿sí? No es dramático, no es terrible, pero ojo, es cierto que hay limitaciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tú vives solo, tienes que tener una salud, ¿no? Que tú puedas controlar, o sea, mejor dicho, que tengas una enfermedad que tú puedas controlar sin problemas, con tus medicamentos, con tus cuidados, que tú ya los conoces, o estar totalmente sano, ¿no? Entonces, una persona sana que vive sola, no necesariamente eso significa que vas a estar apartado del mundo social, al contrario. Al contrario, yo creo que cuando tú estás solo, tienes ventajas y desventajas. Obviamente, si te enfermas, nadie va a ver no va a haber quien te ayude, es verdad. Pero también por eso es importante ser sociable. Es decir, ¿qué significa ser sociable? Por ejemplo, vas a comprar a la bodega con una sonrisa, ¿no? Saludas a la señora de la tienda, no con una cara después de todo malcriado, no, con una cara sonriente, y te gana la simpatía de la persona de la bodega. ¿Te das cuenta? Conoce a los vecinos, saluda a los vecinos, ¿no? Bueno, señora, ¿cómo está, señora, acá? Así. Donde vas a hacer tus compras, igual, a la señora del mercado, saluda, sale una conversación. Estas cosas son bien importantes, porque además dicen que la sonrisa, por ejemplo, la sonrisa a veces dice que se engaña en el cerebro. Es decir, nos sonreímos, nuestro cerebro sonríe. Y es decir, esto es un elemento importante. O sea, cuando una persona es carismática, ¿no? Cuando una persona es carismática
las personas, le llamas la atención a las personas, pues, ¿no? Tú le llamas la atención a las personas se centran en ti, te ven y dicen, ah, le caes bien a la persona. Entonces, si eres un gruñón, una persona con un mal carácter, definitivamente eso va a hacer incluso daño a tu propia salud, ¿no? A su propia salud. Entonces, estamos viendo todos los aspectos que requieren un envejecimiento saludable. Ahora, el problema de la actividad física. La actividad física, obviamente, tenemos que adaptarnos a nuestra situación, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que están total 100% funcionales. O sea, pueden hasta saltar por último, quieren hacer cosas. Y hay otros que no tanto. De repente tienen una cojera por haber tenido alguna accidente o algo que se fracturaron, una artrosis, lo que fuere, que incipiente, sea por lo que sea, hay que moverse, hay que moverse, hay que mover el cuerpo. Entonces, si puedes bailar, baila. Si puedes hacer ejercicio, haz el ejercicio. Pero lo peor que puedes hacer es estar quieto. Mira, yo le digo una cosa, no sé si de Argentina dicen así, porque aquí está Sara, en el país, pero yo he escuchado hablar de la poltrona. No sé si la poltrona creo que le dicen a un mueble, es un mueble mullido, o sea, todo suavecito, así, en que la persona está medio echada ahí en ese mueble, ¿no? Entonces, el hombre se sienta ahí en la poltrona con su control remoto, ¿no? Y comienza a ver televisión y se queda horas así. Horas sentado y no se levanta. Y lo peor que tiene la famosa poltrona que le llamo, es que la persona le da flojera levantarse porque esto es algo que te jala, o sea, una vez te acomodaste ahí totalmente, difícil que se salga. Agarra una mala costumbre. Por eso digo, lo peor que le puedes regalar a una persona mayor es ese tipo de muebles, porque es lo peor. No, regálale zapatillas, regálale cosas, ropa cómoda, cosas así, que lo incentiven a salir, a moverse, y eso es lo peor. Yo he visto ese caso de una persona que tenía eso, y esa persona tenía un problema circulatorio en las piernas, ¿ya? Y sus piernas estaban moradas. Entonces, ¿pero qué tenía que hacer esa persona para evitar eso? Pues caminar. Tenía que caminar nada más, no necesariamente correr. Salir a caminar unas cuadras y sacar a pasear el perrito si tenía perrito. Entonces, ya de ahí, la circulación de la sangre. Tú sabes que el tema de la circulatoria es importante. O te da un infarto cardíaco o te da infarto cerebral. ¿No es cierto? Cuando falla ya el sistema. ¿Y cómo se ve uno? Por eso uno tiene que ver sus piernas también. En las piernas hay que revisar sus piernas, cómo están sus venas, ¿no? Las venas, cómo están. Pero de hecho, una persona que es altamente funcional no va a tener ningún problema, obviamente, ¿no? Que es muy funcional o de repente que hace ejercicios dinámicos, no va a tener problemas. Yo, por ejemplo, yo tengo varices, yo tengo varices, pero porque las heredé de mi madre. Mi madre era varicosa, pero yo soy una persona que corre, que salta, que sube escaleras, soy muy dinámico, entonces eso o sea, no me trae problemas circulatorios. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando trabajamos en algo, por ejemplo, en la computadora, ¿no? En la computadora muchas veces el manejo del teclado, esas cosas a veces también nos produce ligeros calambres cuando tú estás haciendo lo mismo, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Ahí está, abre y cierra, abre y cierra. Esos pequeños calambres son porque tú estás demasiado, o sea, centrado en un mismo movimiento, un mismo tipo de movimiento, y que no varía, ¿no? Hasta a mí me haga también eso. Entonces, pero lo hago así, haces así, 10 veces y se acabó.
Entonces hay formas en las cuales ahora la persona mayor en sí tiene muchas posibilidades para desarrollar, incluso cuando ya, ya no pueda valerse por sí mismo. Lo importante es la autonomía, que él siga lo más autónomo posible, que pueda decidir, ¿no? Que pueda decidir. Está bien, de repente no puede moverse por sí solo, pero obviamente él tiene sus derechos para decir yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿no? Pues no es una persona con demencia, ¿no? Discapacidad no es demencia, porque yo diría que la demencia ya es algo terrible, porque ya sí, eso sí te anula ya prácticamente, ¿no? Como ya te quita toda la autonomía, todo, ya no tienes posibilidades tú ya entonces eso, y ese es uno de los grandes retos y para el futuro. ¿Cuándo podremos encontrar la solución para estas enfermedades neurodegenerativas, que hasta ahora son las peores? Porque tantos estudios y hasta ahora nada. Dicen que por ahí, si se desarrolla la medicina regenerativa mucho más de lo que ya en este momento se está dando, podría darse también, por ejemplo, en el tema de las neuronas, ¿no? La reparación de las células. Hay muchos proyectos y muchas cosas buenas que se pueden hacer en el futuro, pero que por el momento no lo podemos hacer, porque también requiere alta tecnología y muchísima inversión para poder hacer eso. Y en muchos casos, como siempre ocurre, ¿no? Cuando surge algo nuevo, es carísimo, ¿no? Todo, cuando hay algo que es nuevo, carísimo. Caen, no, más que solamente los platudos nomás tienen, ¿no? Pero ya con la facilidad para la producción de tales productos, entonces ya bajan los precios y se vuelve asequible todo. Es igual que cuando salió recién el celular, ¿no? Poquísimas personas mayores tenían celular. Poquísimas. Y no sabían ni manejarlo. Pero corriendo estos años, se ha multiplicado de una manera increíble con los celulares. Incluso en las zonas que son pobres, de escasos recursos también, aunque sea no tendrán el celular pues de última generación, tendrán un poquito antiguito, pero tienen su celular. Entonces, ya quiere decir que muchas tecnologías no son accesibles en un principio, en un comienzo, pero después más adelante se vuelven accesibles a todos. Tarde o temprano se vuelven accesibles a todos. Si recordemos cuánto costaba un televisor en una época antigua, y después ya la gente tenía hasta 3 televisores en casa, ¿no? Porque ya no era tan caro. Pero siempre se recordaba que a los niños, siempre se decía que a los niños, por ejemplo, no debería tener televisor en el dormitorio, ¿no? Porque se trataba también de que todo lo que hacemos, mira, porque todo lo que hacemos nosotros de jóvenes en los primeros años de nuestra vida va a influir a todo lo largo de la vida, te va a crear una base. Un muchacho, por ejemplo, un joven, es bien dinámico, ¿no? Le gustan los deportes, hace gimnasia y todo lo demás, esa persona está construyendo una base para el futuro, en ese momento. En ese momento está construyendo una base porque eso que él está haciendo en ese momento, difícilmente se le va a quitar del todo. O sea, muy difícil que una persona que ha sido súper atlético, movido, al final deje de serlo por completo. Generalmente le forma hábito también eso. A mí me formó el hábito de caminar rápido. Entonces, yo era de los que me mandaban a comprar a la bodega, y si la persona se olvidó de decirme algo para que le compre, mala suerte, porque ya estaba en la esquina yo. Oye, espérate, ya Luis está en la esquina. ¿Te das cuenta? Era así yo, rápido. Entonces, mucho tiene que ver lo dinámico que seas. Lo dinámico. Y también la curiosidad por aprender. Esa curiosidad siempre dicen que la curiosidad es propia de los niños, y los niños
aprenden justamente porque son muy curiosos, pero en realidad esa curiosidad debe ser siempre, de hecho, pero en un buen sentido de la palabra, no es la curiosidad de los chismosos, que quieren, que están hablando mal de las personas, no, esa curiosidad positiva de saber más. A ver, interesante está esto, ¿no? Hay que ver, entonces, revisa. Entonces, mientras nosotros mantengamos ese nivel de curiosidad similar a lo que teníamos cuando éramos jóvenes, también eso nos va a ayudar mucho en el proceso de envejecimiento, porque vamos a tener más motivación. Tenemos más motivación en la vida porque te interesan las cosas, o sea, te interesa saber qué está pasando en el mundo, te interesa saber qué novedades hay, ¿no? Entonces, todos estos intereses y esta curiosidad va a fortalecer también para que tu proceso de envejecimiento sea mucho más manejable, mejor sobre todo, de mejor calidad. Entonces, todo esto es importante. Si podemos, en este proceso, y también ahora hay que recordar una cosa, si bien es cierto, todos tenemos algo de niño, dicen, hay una famosa frase pues, que dicen que todos tenemos algo de niño, de loco y de salvaje. Y dicen que si tú le quitas todo lo que es de niño, de loco y de salvaje, no somos nada, somos como un zombie, no tenemos nada. Porque es realidad, o sea, mejor dicho, todo lo que las experiencias de la vida se van consolidando al final de cuentas en lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Desde que éramos niños. Hay muchas cosas, y es más, si bien es cierto, nunca hay que cometer el error de infantilizar a las personas mayores. Las personas mayores son personas mayores y son adultos y hay que respetarlos plenamente. Lo único que sí yo digo es que hay cosas que muchas veces hasta los adultos se comportan un poco infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque emplean algunas estrategias que les ha dado resultado a lo largo de su vida, ¿no? Han hecho su pataleta, como se dice, a lo largo de su vida, y les ha dado resultado, y lo siguen haciendo cuando son mayores. Eso puede ser visto como inmadurez, ¿no? Pero a ellos les da resultado y lo siguen haciendo. ¿No? Entonces, todo esto, por eso digo, a lo largo de la vida, uno va madurando, la experiencia misma te va enseñando, pero también no es solamente, la experiencia de la vida implica también el ser curioso, el querer saber más, de repente leer, estar en un curso o hacer cosas que te agraden y que te hagan sentir mejor, ¿no? Más fuerte, más consolidado. Entonces, eso es muy importante para el proceso que se vive. Ahora, cuando yo estuve leyendo también el tema, como el tema de lo que yo he escrito hoy día, hay que reiterarles que el envejecimiento tiene su propio reloj, no coincide necesariamente con nuestra cronología, es decir, ese es uno de los puntos que hay que revisar. O sea, el hecho de que nuestra medida del tiempo no es la medida del envejecimiento. Son cosas diferentes, ¿ya? Por esa razón es que las personas que tienen la misma edad, uno está más envejecido que el otro está más saludable, el otro lo menos. Por esa razón, porque cada quien tiene su propio reloj de envejecimiento. Y por eso es que no hay ninguna persona que envejezca exactamente igual que la otra. No hay ninguno exacto, no. Pueden decir que, bueno, son más o menos, por ahí están, pero decir que son exactamente iguales, no son así. Si cuando ya sabemos que nuestros órganos internos van a tener mucho que ver con la alimentación, la manera como tú te has alimentado a lo largo de tu vida va a significar que los órganos internos estén en mejor o peor condición, ¿no es cierto? Has estado consumiendo alimentos que tienden a afectar, por ejemplo, a producir daño renal, ¿no? Como a algunas personas, por abuso de ciertas cosas. Entonces, esto va a ser definitivo para el tema de la salud y básico. Por eso es que cuando nosotros pensamos en envejecimiento, tenemos que pensar
no solamente del proceso de cuándo se inicia el envejecimiento, porque eso no se puede determinar exactamente para todos. Eso empieza diferente. Algunos a los 25 años, otros a los 30, otros a los 34, eso varía. Acá a lo que se trata de ver es que crear una buena base en los primeros años. Y las personas que les gusta el deporte, que les gusta eso, probablemente le va a gustar toda la vida, ¿no? Pero también lógicamente, hay influencias del medio social que pueden dañar a una persona. Pero difícilmente una persona, por ejemplo, que tiende a ser muy saludable y atlético, va a entrar, por ejemplo, en las drogas. Muy difícil. Hay definitivamente, no hay que idealizar a las personas mayores, porque si bien es cierto, las personas mayores han sufrido ya bastante discriminación durante muchos años, y lo siguen todavía teniendo, pero tampoco hay que idealizar. Es decir, las personas, cuando llegamos a ser mayores, somos lo que siempre hemos sido. Es decir, si hemos sido malos como persona, como se dice, ¿no? Igual vamos a ser seguramente cuando estemos mayores, ¿no? Y si hemos sido personas respetuosas, carismáticas y sociables, lo vamos a seguir siendo también cuando son mayores. Es así. Entonces, la idealización simplemente nos aparta de la realidad. Es decir, como decir que porque mañana cumple 60 años, una persona que es un delincuente, que es una persona que incluso ha matado a personas, cumplió 60 años y se convirtió en santo. Eso no existe. Entonces nosotros somos lo que somos, ¿no? Simplemente lo que hemos construido. Tenemos una historia de vida que nos precede, y esa historia de vida es nuestra identidad. Nuestra identidad no está centrada en la edad cronológica. Ojo, nosotros no nos identificamos porque tengamos 60, 65. No, nosotros nos identificamos simplemente por quién somos, nada más. Yo me identifico por Luigi Vidal, nada más. No por ser una persona de 61, no, sino porque soy Luigi Vidal, simplemente. Entonces, y ese Luigi Vidal en algún momento nació, creció, se convierte también en el grupo de personas mayores, ¿no? Entonces, todos tenemos que tener claro eso, y por eso es que yo digo que la vida, ya, si bien algunas personas dicen que el envejecimiento comienza desde que la concepción, tampoco hay que exagerar. ¿Por qué? Primeramente no, porque primeramente porque no hay una prueba científica, biológica, que valide esto. O sea, no hay ningún biólogo que te diga que una persona va a envejecer desde que nace o desde la concepción. Eso no existe ninguna prueba de eso. Entonces nosotros simplemente no podemos considerar eso, porque cuando tú ves a un niño, ese niño está creciendo y desarrollándose. Y cuando tú ves el concepto de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cosa dice? Dice daños moleculares que poquito a poco, ¿no?, nos van afectando nuestras capacidades. Eso es lo que nos dice. Entonces, el niño no está restando capacidades, está, al contrario, recién está formándose como un ser humano completo y desarrollado. Y por eso es que los biólogos discrepan ahí con algunos gerontólogos, en el sentido de que ellos dicen que realmente el envejecimiento comienza cuando tú alcanzas la madurez, o sea, la plenitud, ¿no? Ya llegaste a ser una persona adulta, ¿no? Cuando conviertes en adulto. Entonces, cuando tú comienzas en adulto, ya no vas a crecer más. Llegaste a tu punto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, comenzaría el envejecimiento biológico, ¿no? Entonces, y de eso sí, pues hay pruebas, y bien claras, y algunos que la vemos nosotros todos los días, ¿no? Cuando la gente siempre dice, ¿cuál es la primera arruguita que siempre se ve cuando uno ya es maduro? ¿No? Acá, la patita de gallo. Ahí,
Cuando tú ves una persona con patita de gallo, ya sabes que tiene 35 años, por lo menos, por ahí. Entonces, es una aproximación, obviamente. Pero sí, hay signos, pues, ¿no? Que nos marcan. Y incluso también los deportistas, ¿no? Cuando tú ves al deportista, el deportista que es sensacional, un futbolista fabuloso, gana millones y millones de dólares, pero después declina cuando está llegando a los 40 años, ¿no? Y al final ya no lo contratan, ¿no? O ya le van a pagar mucho menos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es? Porque ellos ya llegaron a su apogeo. Y después del apogeo, ya va a haber una cierta declinación. Y el problema de los deportistas es que ellos van al límite, ¿no? En cambio, una persona, por ejemplo, común y corriente, cualquier otra persona que no sea, digamos, un deportista profesional, puede practicar deportes, pero lo hace como jugando, ¿no? Sin esforzarse ya en exceso, ya demasiado. Entonces ocurre, por ejemplo, que yo he conocido un atleta famoso peruano que tenía más de 70 años y me decía que sufría por la artrosis. Es lo que me dijo. Y dice que el médico le dijo bien claro, la artrosis la has tenido justamente porque tú eres atleta y los atletas fuerzan ya al extremo. ¿Te das cuenta? O sea, entonces el punto es, por eso que decaen también. Mientras que yo a veces veo personas mayores de 60 años que están jugando fulbito, ¿no? Ya no fútbol, ya, ¿no? Porque ya la cancha es demasiado grande para el físico, pero personas mayores que juegan fulbito, yo lo veo, ¿no? Así, gorditos, todos, pero caramba, están ahí jugando su partido de fulbito. El fulbito, bueno, no sé si existirá también, no sé cómo le llamarán en Argentina, pero el fulbito es una especie de fútbol de de cancha más pequeña, ¿no? Donde el fútbol lo juegan 11 contra 11, acá juegan 6 contra 6. ¿Ya? Entonces, es ideal para personas mayores porque no requiere un excesivo esfuerzo, pues, de una cancha de fútbol mucho más grande. Y sin embargo, pueden seguir haciendo su deporte y encontrarse con los amigos, eso sí, está claro. Entonces, esa idea de mantenerse siempre activo, sociable, eso va a inducir a un envejecimiento de calidad. Por eso, bueno, ahora sí que falta poco tiempo para terminar el programa. Voy a anunciar cuáles son las próximas actividades. El día martes, como siempre, el programa Gerontológicos también va a abordar diversos temas y también las personas que asistan al programa pueden también comentar sobre los temas que vamos a tratar ese día. Respecto después tenemos otro tema, otra que es el 9 de octubre. Ahí quisiera revisar, voy a revisar la agenda para que todos ya queden, acá está, sí. El 9 de octubre tenemos la participación de la doctora Maribel León, de Costa Rica, que se ha integrado también ya como asociada en la Central Gerontológica Internacional. Lenguaje, visión del mundo y envejecimiento. Ese es el tema que va a tratar este 9 de octubre, sería jueves, ¿no? Jueves 9 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, hora de Perú. O sea, sería a las 8 para Argentina y para México sería a las 5. Ese es lo que vamos a tener para el día 9. Ya lo que es la Unidad Vanguardia Gerontológica va a realizar un conversatorio el día sábado 14 a las 5 de la tarde con el tema gerontofobia, la gerontofobia o gerascofobia, o sea, el miedo a envejecer. ¿Por qué se produce? ¿Qué impacto hay con respecto a ese tema en la sociedad? ¿No? ¿Por qué tenemos ese terror? ¿No? Entonces vamos a analizarlo con todo el grupo de Vanguardia Gerontológica ese día en el tema de gerascofobia o gerontofobia. Y después el sábado 21 tenemos el simposio, la visión gerontológica, con la participación de destacados ponentes internacionales. Va a ser un evento muy importante, comienza a las 10 de la mañana y estaremos terminando a las 3 de la tarde.
todos van a aportar su visión de la gerontología. Yo creo que eso va a ser un gran evento con amigos de varios países que está desarrollando la unidad. Y también, posteriormente, estamos realizando un conversatorio que se llama Envejecimiento y Enfermedad. Vamos la pregunta que nos hacemos acá ¿es cierto que el envejecimiento es el factor de mayor riesgo para enfermar? Esa es la pregunta que nos hacemos en ese análisis que vamos a realizar ese día. Y también recordarles a todos que la Central Gerontológica Internacional ya va a cumplir 10 años. Y ese se va a realizar unos grandes eventos para festejar este 10º aniversario en el mes de noviembre. Y finalmente, para indicarles que la Unidad Vanguardia Gerontológica sigue trabajando en el tema conceptual y sobre todo siempre analizando, reflexionando y también elaborando propuestas. Y vamos a sustentar en el mes de enero, eso va a ser, en el mes de enero, la Unidad Vanguardia Gerontológica va a hacer la sustentación de sus tesis, es decir, de todo lo que nosotros hemos estudiado, hemos analizado y reflexionado en esta época, y lo vamos a decir ese día, lo vamos a expresar, vamos a hacer nuestras críticas, a todo lo que hayamos visto que no está correcto, y vamos a expresar nuestras ideas, vamos a hacer planteamientos, y eso lo vamos a hacer a empezar el año 2024. Muchas gracias entonces por la participación y nos vemos el día martes en el programa. Nos vemos ahorita, igualmente al señor Magno.